Vamos a ver en el día de hoy el cumplimiento de los requisitos legales aplicables al Plan Estratégico de Seguridad Vial. Hemos desarrollado este tema para todo el personal de la empresa porque es que todos somos usuarios de vía, todos somos peatones. Por consiguiente, debemos tener muy claro que el Plan Estratégico de Seguridad Vial aplica a nuestra empresa en sus diferentes procesos y procedimientos. El objetivo de esta charla o capacitación es capacitar y concientizar el personal de la empresa en las mejores prácticas de comportamiento peatonal para que adquieran los conocimientos básicos como usuarios de vía con acuerdo al marco legal de la seguridad vial en Colombia. Comportamiento en la vía es el arte de conservar la vida. Todo usuario de vía debe actuar adecuadamente para evitar accidentes viales, a pesar de las acciones de otros, bien sean conductores, conductoras, peatones, usuarios, usuarias, y o la presencia de condiciones adversas. En la vía debemos esperar todo, imaginarnos todo y suponer todo. En síntesis, como usuario de vía, estar a la defensiva significa ser prudente en extremo, evitar todo exceso de confianza. El marco legal del cual les dije al comienzo que vamos a hablar hoy es la Ley 1503 del 29 de diciembre del 2011, por el cual se promueve la formación de hábitos, comportamientos y conductos seguros en la vía y se dictan otras disposiciones. El artículo primero de esta ley, cuyo objeto es que tiene el definir lineamientos generales en educación, responsabilidad social empresarial y acciones estatales y comunitarias para promover en las personas la formación de hábitos, comportamientos y conductas seguros en la vía y, en consecuencia, la formación de criterios autónomos, solidarios y prudentes para la toma de decisiones en situaciones de desplazamiento y uso de la vía. Aplica este artículo primero al Plan Estratégico de Seguridad Vial, porque es que en esta ley, precisamente, a través de las reglamentaciones que le hacen, pues surge lo que se llama el Plan Estratégico de Seguridad Vial, que no es solo para Colombia. Esta es una iniciativa de la Organización de Naciones Unidas que llamó la década del 2011 al 2021 la década de la seguridad vial. Pero esta década no se cumplió todo lo esperado con este desarrollo en todo el mundo, sino que hubo necesidad de ampliarlo hasta el 2030, porque en lugar de disminuir los accidentes, lo fueron creciendo un poco más en todos los países del planeta. En el marco legal de esta misma ley, que se dije anteriormente que promovía hábitos y comportamientos y conductas seguras, se dictan otras disposiciones. El artículo 3 precisamente nos habla de educación vial. La educación vial consiste en acciones educativas iniciales y permanentes cuyo objetivo es favorecer y garantizar el desarrollo integral de los actores de la vía, tanto a nivel de conocimientos sobre la normativa, reglamentación, señalización vial, como a nivel de hábitos, comportamientos, conductas y valores individuales y colectivos, de tal manera que permita desenvolverse en el ámbito de la movilidad y en el tránsito en perfecta armonía entre las personas y su relación en el medio ambiente. Aquí, en esta introducción del artículo 3, pues está diciendo todo de lo que trata la ley. Mire que no es solo marco de seguridad vial, también vemos parte de salud y seguridad en el trabajo, también vemos en el ambiente. Cuando dice a nivel de hábitos, comportamientos y conductas individuales y colectivas,
también vemos del comportamiento ciudadano, es decir, abarca una gama de elementos todo este plan estratégico de seguridad vial. En su marco legal y en la ley 1503, como lo hemos dicho, en otras disposiciones está el capítulo 11, que dice lineamientos para el sector privado en seguridad vial. ¿Por qué hablamos exclusivamente del sector privado en seguridad vial? Porque es que la empresa es una empresa privada, no es una empresa pública, y por consiguiente, pues tiene que cumplir con estos lineamientos de seguridad vial. Toda entidad, organización, empresa del sector público y privado que para cumplir sus fines misionales o en el desarrollo de sus actividades posea, fabrique, ensamble, comercialice, contrate o administre flotas de vehículos automotores o no automotores superiores a 10 unidades o contrate o administre personal de conductores, contribuirá al objeto de la presente ley. Nuestra empresa tiene vehículos, sí. Contrata vehículos, sí. Contrata personal para conducción del vehículo, sí. Por consiguiente, le rige esta norma que se llama Plan Estratégico de Seguridad Vial. En el marco legal, como les decía antes, de la ley anterior, pues surgen normas reglamentarias y para eso está el decreto 2851 del 6 de diciembre del 2013 del Ministerio de Transporte, por el cual se reglamentan los artículos de la ley 1503 del 2011 y se dictan otras disposiciones. Esas otras disposiciones fueron más que todas definiciones, que es el Plan Estratégico de Seguridad Vial. El Plan Estratégico prohíbe el consumo de alcohol, se tiene que tener una política de prohibición de consumo de alcohol y drogas. Habla de la seguridad vial, de la seguridad activa, de la seguridad pasiva, de las competencias ciudadanas y de las competencias básicas, tanto comunicativas, matemáticas, científicas y ciudadanas. El decreto surge después el 1565 del 6 de junio del 2014 del Ministerio del Transporte, por el cual se expide una guía metodológica para elaboración del Plan Estratégico de Seguridad Vial. Y en el numeral 8 o capítulo 8, la guía de acciones para el desarrollo del Plan Estratégico de Seguridad Vial. Es decir, qué es lo que tenemos que hacer de la seguridad vial. Y una de las partes que nos indica esta guía es que tiene que haber una capacitación permanente en seguridad vial. El capítulo 8 de esta guía de seguridad vial nos habla especialmente del comportamiento humano, del saber hacer, del hacer y del saber. Cada una de estas pues se desarrolla el saber hacer dentro de las habilidades que tengamos cada uno de nosotros. El hacer son las actitudes. Cuando hacemos nuestro trabajo, ¿cómo lo hacemos? Y en el saber son los conocimientos, todo aquello que influye para que nosotros podamos desarrollar toda nuestra actividad. Si es el caso de los conductores como conductores, si es el caso de los peatones como peatones, si son los ciclistas como ciclistas, los motociclistas como motociclistas. Y en este capítulo 8, pues nos habla del comportamiento humano, es decir, de las actitudes que tenemos que tener, ese hacer, procedimiento de selección de personal, pruebas de ingreso del personal, capacitación en seguridad vial, el control de los documentos que debemos de tener de todo el personal, las políticas de regulación que tenga la empresa, los elementos de protección personal, todos ellos influyen dentro de este comportamiento humano que, como les dije, está en el numeral 8.1 del desarrollo o de la guía del Plan Estratégico de Seguridad Vial. ¿Qué necesito saber? Esto es clave. Para poder desarrollar yo el plan estratégico de seguridad vial y para que esto le llegue a cada uno de ustedes, pues en ustedes tenemos que desarrollar conocimientos, tenemos que establecer que tiene que haber un buen juicio de parte de cada uno de nosotros, que tiene que haber una actitud de estar alerta en todas las situaciones que tengamos nosotros como usuarios de vía. Además, tener una previsión siempre que estemos en la vía, siempre que estemos en la calle, siempre que seamos peatones, tenemos que andar con previsión y tenemos que desarrollar unas habilidades en la calle
Y precisamente los señores conductores, ¿qué es lo que desarrollan? No es tanto experiencia, sino habilidad. Y también uno de peatón se vuelve hábil en pasar por ciertas calles a determinadas horas, etcétera. Entonces, estos 5 elementos, ¿qué es lo que necesito saber? Conocimiento, juicio, estar alerta, previsión y habilidades, pues se desarrollan someramente. Les voy a decir qué es lo que comprende cada uno de ellos. Por ejemplo, en el caso de conocimiento, tenemos que tener las condiciones de trabajo. Si ve que anteriormente les hablé de salud y seguridad en el trabajo, pues aquí son el tipo de conocimiento que tenemos que saber. De las propias condiciones, es decir, de mi salud, cómo estoy yo cuando estoy como peatón, cuando estoy en la vía, y cuáles son las condiciones de la calle, por dónde voy a pasar, es un sitio peligroso, en esa esquina roban, etcétera. Toda una serie de condiciones, que conocimientos que necesito desarrollar pues para ser sencillamente como un peatón. Y esos conocimientos pues están con mi trabajo. Cuando se relacionan con mi trabajo, pues es el rol que yo desempeño, las funciones que yo hago, las responsabilidades que yo tengo. Y en mis propias condiciones, voy al licorado, fumo mucho, uso fármacos, me drogo, soy muy distraído, mantengo estresado, soy agresivo, tengo fatiga permanente, soy imprudente, etcétera. Y eso es lo que nosotros debemos de tratar de eliminar. ¿Para qué? Para tener un buen juicio cuando estemos nosotros dentro de la vía, bien sea como usuarios o bien sea como conductores. Y las condiciones de la calle pues son diferentes, son los factores de lluvia, son los factores de neblina, los obstáculos que se me pueden presentar en los andenes, los motociclistas, los animales, el tipo de vía, el ancho, las pendientes, el peligro, los riesgos, el hurto, el atraco, etcétera. Todas esas son las condiciones de la calle, y por eso un tema es estar alerta, ver el peligro, mantener siempre con ojo vivo, así como se dice, estar alerta. Y ese estar alerta nos indica que tenemos que tener previsión y por lo tanto conocer todas las defensas. ¿Para qué? Para que esos peligros que tenemos en la vía, en la calle, no se nos vayan a materializar, y así desarrollamos un tiempo, un actuar a tiempo, y ese actuar a tiempo es lo que es la habilidad. Desarrollamos la habilidad actuando a tiempo. ¿Qué necesito saber? Vuelvo y repito: conocimientos, juicio, estar alerta, previsión y habilidades. Todos somos peatones. Vamos a ver este pequeño video y espero pues que lo escuchen con atención, y además que se van a hacer preguntas en el cuestionario. ¿Tirarías un tequero en una piscina vacía? ¿Pondrías los dedos en el enchufe? ¿Tú te lanzarías desde un avión sin paracaídas? ¿Suena absurdo? Ser un peatón imprudente es igual de peligroso. ¿Cómo eres tú como peatón? Responde las siguientes preguntas. Regla número 1, la más importante y básica. Respetemos los semáforos. Si me doy el tiempo de subir a una foto a Instagram, ¿cómo no darme el tiempo para cruzar la calle cuando corresponde? Así, yo no arriesgo mi vida. ¿Y tú lo haces? Responde. ¿Respetas el semáforo? Alternativa A, siempre. B, a veces. O C, nunca. Hazte ver, sobre todo de noche. Si sales a correr, usa algún elemento reflectante que le permita a los conductores poder verte desde lejos. ¿Tú usas reflectancia siempre, a veces o nunca? Debemos estar siempre atentos a nuestro entorno. Si vas escribiendo en tu celular o vas escuchando música, deja de hacerlo. Levanta la vista, mira hacia ambos lados y luego cruza. Ahora responde. ¿Tú haces esto siempre? ¿A veces? ¿Nunca? Donde haya pasarelas, úsalas. Son para protegerte en zonas peligrosas. No pretendas pasar por debajo de ellas para ganar tiempo. ¿Y tú cuándo usas las pasarelas? Siempre.
leñería A, eres un excelente peatón. Ojalá puedas motivar a otros. Si tus respuestas fueron leñería B, eres un peatón regular, pero vas por muy buen camino. Si tus respuestas fueron leñería C, eres un peatón peligroso. Cuida tu vida, pon mucha atención. Lo único que queremos al decirte esto es que llegues tranquilo a casa. Bien, espero que tengan muchos comentarios sobre este video. El Código Nacional de Tránsito es la ley 1383 de marzo del 2010. Esa ley 1383 de marzo de 2010 reformó la ley 769 de septiembre del 2002. Es decir, que el Código Nacional de Tránsito vigente está bajo la ley 1383 de marzo del 2010. Este Código Nacional de Tránsito, en su capítulo 1, nos habla de unos principios. El artículo primero del ámbito de aplicación y de los principios modificó precisamente la ley 1383, el 769. El nuevo texto es el siguiente. Las normas del presente código rigen en todo el territorio nacional y regulan la circulación de los peatones, usuarios, pasajeros, conductores, motociclistas, ciclistas, agentes de tránsito y vehículos por las vías públicas o privadas que están abiertas al público o en las vías privadas que internamente circulan vehículos, así como la actuación y procedimientos de las autoridades de tránsito. Eso nos dice en el capítulo primero y en los principios. El Código Nacional de Tránsito en esos principios pues nos habla de elementos que tienen que ver con nosotros cuando somos sencillos peatones, la seguridad de los usuarios, es decir, de los peatones, la movilidad de nosotros como peatones, la calidad que podemos respirar en la vía, en las calles, cuando caminamos por andenes buenos, etcétera, la oportunidad que tienen las vías para poderme llevar fácilmente de un lugar a otro, el cubrimiento que tienen precisamente todas las vías que hay en la ciudad para poder trasladarnos de nuestro trabajo a la casa o a diferentes sitios, cuál es el cubrimiento que tenemos que hacer, la libertad de acceso, todos somos libres de estar en la vía, la plena identificación o atención. Tenemos que llevar plena identificación cuando nosotros estamos como peatones. Más adelante veremos cuáles son esas identificaciones. Libre circulación, ya lo dije antes, tenemos una libertad completa para circular, para caminar, para estar como usuarios de vía y por lo tanto tenemos que tener educación y esa educación tiene que estar totalmente descentralizada, como lo ha dicho el gobierno nacional, a sus diferentes entes y a sus diferentes secretarías de movilidad. ¿Qué es un peatón? La definición de peatón es muy sencilla. Un peatón es la persona que, sin ser conductor, transita a pie por las vías públicas. Pero ojo, también se consideran peatones los que empujan cualquier otro vehículo sin motor de pequeñas dimensiones o las personas con movilidad reducida que circulan al paso con una silla de ruedas con motor o sin él. Entonces, los carreteros, dicho en otro sentido, son peatones y los discapacitados que tienen que usar sillas de rueda, pues también, si tienen motor o no tienen motor, se considera que son peatones. Tengamos claro la definición de peatón. El Código Nacional de Tránsito, en su título 3, normas de comportamiento, nos dice en el capítulo 2 del título 3 de las normas de comportamiento que somos los peatones. Y el artículo 57 nos habla de la circulación peatonal. El tránsito de peatones por las vías públicas se hará por fuera de las zonas destinadas al tránsito de vehículos. Por fuera, perdón. Es por fuera de las zonas destinadas al tránsito de vehículos. Cuando un peatón requiera cruzar una vía vehicular, lo hará respetando las señales de tránsito y cerciorándose de que no existe peligro para hacerlo. Los peatones somos agentes activos de la seguridad vial en Colombia. El 61% de nosotros los colombianos siempre somos caminantes habituales y por lo general transitamos 69 minutos al día por las calles del país.
Lo preocupante es que la mayoría de todas las personas que contestaron a esta encuesta hecha por el Ministerio del Transporte considera que es un mal menor no cumplir a cabalidad con las normas de tránsito. Y el 25% de ellos considera que de vez en cuando se pueden incumplir. Es decir, que tenemos poca educación vial. Y precisamente de eso se trata el Plan Estratégico de Seguridad Vial, para que nosotros nos concienticemos y desarrollemos más educación vial. Las zonas más comunes para el tránsito de peatones son los puentes peatonales, pues ya todos los conocemos, no lo defino, las cebras ya muy conocidas de color blanco que están en todas las vías, y las aceras o el andén también muy conocidas por todos y todos las usamos permanentemente. El artículo 58 del Código Nacional de Tránsito nos habla de las prohibiciones a los peatones. La principal regla con respecto a los peatones es: cuando un peatón requiera cruzar una vía vehicular, lo hará respetando las señales de tránsito y cerciorándose de que no existe peligro para hacerlo. Además, las zonas especiales para transitar los peatones también tienen prohibida una serie de conductas, y entre ellas están: ¿cuál? Invadir la zona destinada al tránsito de vehículos, ni transitar en esta en patines, motopatines, patinetas o similares. Ojo, el uso de patinetas, monopatines está prohibido según el artículo 58 del Código Nacional de Tránsito, hacerlo por las vías donde transitan los vehículos. Llevar sin las debidas precauciones elementos que puedan obstaculizar o afectar el tránsito. Aquellos señores que van en motocicleta y atrás el parrillero lleva una escalera y esa se atraviesa cada rato, entonces faltan las precauciones y pueden causar un grave accidente. Cruzar por los sitios no permitidos a transitar sobre guardavías de un ferrocarril. Es decir, si hay un puente peatonal, si hay pasarela, así como estaba en el video, pues hay que usarlo, no es pasarnos por donde no debemos. Colocarse delante o detrás de un vehículo que tenga el motor encendido en los parqueaderos es una situación pues bastante peligrosa, porque puede en un momento dar mayor reversa y apretarlo o accidentarlo a uno contra la pared. Entonces, en cuenta de lo que sucedió en Medellín hace poco, en un vehículo que se estaba parqueando en un parqueadero de varios pisos, que introspectivamente se fue, el señor conductor se fue y se mató y tuvo un grave accidente, pero ese accidente también sirvió para descubrir algunos señores actores de mafia. El mismo artículo 58 entre las prohibiciones nos dice remolcarse de vehículos en movimiento. Eso sí que lo vemos en los ciclistas. Va un camión y entonces se pegan a él y se remolcan, pues también es una infracción y una prohibición que se tiene en el artículo 58. Actuar de manera que ponga en peligro su integridad física. Sí, cuando uno en vehículo, lo ve uno mucho en las chivas, en general las personas que se suben encima completamente encima del vehículo, entonces pues están poniendo en riesgo su integridad física, y eso es una de las prohibiciones. Cruzar la vía atravesando el tráfico vehicular en lugares donde no existen pasos peatonales, entonces ese también es un problema bien complicado, que a veces tenemos el puente peatonal y no lo usamos. Ocupar las zonas de seguridad y protección de la vía férrea, la cual se establece a una distancia no menor de 12 metros al lado y lado de la vía, etcétera. Pues nosotros no tenemos mucha circulación de vía férrea, pero sí, tengamos presente, porque aquí por Bogotá nos atraviesa pues una vía férrea. Subirse o bajarse de los vehículos estando en movimiento, cualquiera que sea la operación o maniobra que estén realizando. Aquellos señores que no esperan que pare el bus y se van lanzando del vehículo, entonces eso también es una infracción y está prohibido según el artículo 58 del Código Nacional de Tránsito. Transitar por los túneles y puentes o viaductos de vías férreas, esto es también una irregularidad. Muchas veces se ve, especialmente en las carreteras, gente peatón atravesando peatonalmente estos túneles y puentes o viaductos que no están destinados precisamente para el tránsito de personas. Dentro de las prohibiciones también se cuenta
que el párrafo 1 del artículo 58 nos comenta que además de las prohibiciones generales a los peatones en relación con el servicio de transporte terrestre masivo de pasajeros, eso quiere decir servicio del transporte terrestre masivo de pasajeros, STMP, estos no deben ocupar la zona de seguridad y corredores de tránsito de los vehículos de este servicio fuera de los lugares expresamente autorizados y habilitados para ello. Es decir, usar siempre los paraderos. El párrafo 2 nos dice, los peatones que queden incursos es decir, que cometan infracción al respecto en las anteriores prohibiciones, no solo en esta que acabo de decir del párrafo anterior, sino de las otras 12 que leí. Entonces, que queden incursos en las anteriores prohibiciones, se harán acreedores a multa de un salario mínimo diario vigente. Atención, van a decir, pues que un salario mínimo diario vigente es muy poquito, es alrededor de 30.240 pesos. No, señor, las alcaldías de cada municipio pueden regular esto hasta 5 salarios mínimos. Aquí en Bogotá, ya sobre la carrera 13, estuvieron colocando unos comparendos a peatones que eran de 5 salarios mínimos, y es decir, que en este momento valen alrededor de 151.000 pesos. Entonces, un salario mínimo legal diario vigente sin perjuicio de las demás acciones de carácter civil, penal y de policía que se deriven de su responsabilidad de conducta. Dentro del perímetro urbano, el cruce debe hacerse solo por las zonas autorizadas, como los puentes peatonales, los pasos peatonales y las bocacalles. Los peatones especiales, según el artículo 69, la limitación a los peatones especiales, los peatones que se enuncian a continuación deben de ser acompañados al cruzar las vías por personas mayores de 16 años. Atención, personas mayores de 16 años, no acompañado por niños ni acompañado por perros, dice personas mayores de 16 años. Para las autoridades competentes existen peatones que son calificados como especiales. Ellos, sin excepción, deben cruzar la calle por los senderos peatonales acompañados por una persona mayor de 16 años, so pena de una multa que puede impartírsele por parte de las autoridades de tránsito. ¿Cuáles son estos peatones especiales? Los ancianos, los mayores de 65 años, ya a tercera edad, los sordomudos e invidentes, salvo que su capacitación o entrenamiento o utilización de ayudas o aparatos ortopédicos los habiliten para cruzar la vía por sí mismos, es decir, que no necesiten acompañante. Los niños menores de 6 años, de 1 hasta 6 años, no pueden cruzar vías sin estar acompañados de una persona mayor de 16 años. Las personas con trastornos mentales transitorios o permanentes, aquellas personas enfermas que tienen mal de Parkinson, que sufren epilepsia, etcétera, que tienen algunas debilidades motrices, entonces las personas con trastornos transitorios o permanentes, en el caso de mentales, hay que tener que no pueden cruzar la vía sin acompañante. Claro que a uno como peatón pues es muy difícil saber si la persona tiene trastornos mentales transitorios permanentes, solo viéndole su actitud pues podría deducir uno que tiene algún tipo de enfermedad de este tipo. Las personas bajo influencia del alcohol, drogas, medicamentos que disminuyan sus reflejos, aquí entran los borrachitos. Un borrachito es un peatón especial. Por consiguiente, hay que tener en cuenta este artículo 59 de las limitaciones que en su parte última dice las personas bajo la influencia del alcohol, drogas, medicamentos que disminuyan sus reflejos. El Código Nacional de Tránsito, esto lo traigo, dejo la pantalla un momentico ahí, no tanto para los señores peatones o para nosotros que somos peatones, sino más que todo para las señoras que andan en bicicleta o que llegan a la oficina en bicicleta, para los señores de motocicletas, motociclas, motriciclos y vehículos de tracción animal o impulsión no inhumana, por ejemplo, aquellos que llegan en mototaxi o en bicitaxi, etcétera. Entonces, pues hay ciertas condiciones que el Código Nacional de Tránsito también nos lo regula y al cual deben de tener muy en cuenta.
También en el capítulo 5 del Código Nacional de Tránsito habla de los ciclistas y motociclistas. Pongámosle atención al artículo 94, normas generales para ciclistas, triciclos, motociclistas, motociclos y mototriciclos. Habla sobre la circulación entre las 18 horas y las 6 horas de las 18 horas, o sea, las 6 de la tarde y las 6 de la mañana del día siguiente. Entonces, estas condiciones especiales. Y en el artículo 69, pues nos habla del casco de seguridad del caso de los motociclistas. Ustedes leerán con atención este aparte que les tengo presentando en la diapositiva correspondiente. En el artículo 95 volvemos con la parte de los bicicletas y de los triciclos y especialmente las recomendaciones cuando hay circulación nocturna. El artículo 96 repiten más normas y especificaciones para el caso de las motocicletas, los motociclos y los mototriciclos. Entonces, tenemos una cantidad de regulaciones, pero la pregunta es si las cumplimos. Estoy hablando de motocicletas precisamente, pues porque en esta empresa usamos escoltas, los cuales están motorizados y por consiguiente pues se tienen que cumplir con el Código Nacional de Tránsito, la Ley 1383 del 2012. Las reglas que todo buen peatón debe cumplir son: caminar siempre por el andén o acera, nunca por la calle. Utilizar siempre los puentes peatonales. Cruzar siempre por las cebras peatonales cuando el semáforo en verde lo indique. Mirar en ambos sentidos de la vía antes de cruzar una calle. Evitar pasar las calles haciendo zigzagues, es decir, por en medio de los carros que están estacionados. No cruzar nunca por la mitad de la vía, debe cruzarse desde la esquina o donde la vía lo señale prudente. Evitar distraerse mientras se camina, no escuchar música a alto volumen ni distraerse, o ir con el celular chateando, etcétera, así como vimos en el video. Bajarse en los paraderos de transporte público correspondiente. No caminar entre los carriles de la vía ni bajarse de un auto en la mitad de la calle. Todas estas son condiciones o reglas de un buen peatón. Evitar cruzar una calle con objetos que dificulten la visibilidad de lo que está ocurriendo en la vía. Si llevamos una caja grande y no miramos del hombro donde llevamos la caja, entonces pues precisamente podemos tener un grave accidente. No asumir que se tiene prioridad al cruzar la calle. Ojo, a pesar de que hay la cebra, no estar tan confiados porque puede que el carro no nos pare, el que viene, y entonces pues nos puede producir un grave accidente. Primero, cerciorarse que ya se ha cedido el paso por parte de los conductores. Evitar pasar una cebra cuando el semáforo se encuentra en amarillo. Es muy peligroso quedar atrapado en la mitad de la vía. Tener cuidado con el paso de automóviles cuando se hace deporte en la calle. Nunca soltar de la mano a los niños pequeños mientras se cruza la calle. Ser precavido con atravesar calles cuando el día está lluvioso. A los conductores se les dificulta la visibilidad por causa de la lluvia. Y además también los frenos se vuelven al frenar. Hay deslizamiento de las llantas. ¿Por qué? Pues porque no hay tanta adherencia con el pavimento. Se deben tener precauciones al caminar dentro de los parqueaderos públicos y privados. Muchas personas no ponen suficiente atención cuando reversa un vehículo y entonces pueden quedar atrapadas con la pared. ¿Existen sanciones para los peatones? Sí, existen sanciones para los peatones. Tengamos en cuenta que estas sanciones son salarios mínimos diarios legales vigentes. El salario mínimo diario legal vigente es de 30.284.20. Un subsidio de transporte vale 106.454, entonces pues casi es la tercera parte de ese subsidio. Las infracciones que nos ponen a nosotros los peatones es la llamada como la H03, hace referencia a conductor, pasajero, peatón que tercerice, perjudique o ponga en riesgo a las demás personas, que no cumplan las normas y señales de tránsito que les sean aplicables o que no obedezcan las indicaciones que les den las autoridades de tránsito. Tienen una sanción de ¿cuánto? Hasta de 5 salarios mínimos diarios legales vigentes. ¿Cuánto vale esa sanción? Hoy, con el salario mínimo como está de 908.000 pesos,
vale 151.420 pesos. Tiene ahí una explicación, pues que si uno va y recibe el curso, etcétera, puede tener rebajas o puede que ser condonado, en el caso de los peatones, le puede ser condonado la amonestación, el comparendo o la multa que le puede colocar de 5 salarios mínimos, y la no asistencia al curso dentro del término indicado genera la multa. Así como les decía antes, de acuerdo con lo previsto en el artículo 123 del Código Nacional de Tránsito. ¿Qué es el resultado esperado? Pues el resultado esperado es que todos nosotros que somos peatones, como usuarios de vía, apliquemos los conocimientos adquiridos en el desarrollo de la competencia para evitar accidentes, lo cual debe tener conocimientos, como les dije al principio, conocimientos del Código Nacional de Tránsito, de las normas de seguridad vial, que ya vimos, normas de seguridad industrial. Claro que sí, en la empresa tenemos muchas normas de seguridad industrial, normas ambientales, no sobra decirlas, pero también con ellas permanentemente las estamos teniendo a mano. Las normas de convivencia ciudadana, uno en la vía, en la calle, siendo peatón, tiene que tener una buena convivencia ciudadana, y las normas de salud, higiene y salud laboral que nos permiten llegar a nuestro trabajo con buena actitud y por lo consiguiente pues lleno de experiencias, porque la vía o la calle todos los días es un escenario diferente. Ahí tenemos pues más resultados esperados, no los voy a leer, ustedes podrán revisarlos con detenimiento y resolver el cuestionario cuando se les presenten de algunas aptitudes que pueden tener los peatones, y el resultado de esta pequeña charla sobre el plan estratégico de seguridad vial y la necesidad que tiene la empresa de su implantación, y que ya lo está haciendo y que ya lo tiene hecho. Y por consiguiente en este año se van a recibir varias capacitaciones sobre el plan estratégico de seguridad vial. Les decía al principio también que esa buena identificación, atención, cuando somos peatones, cuando somos usuarios de vía, no se nos olvide, tanto a hombres como a mujeres, la cédula de ciudadanía. Para los hombres, las mujeres no aplica, pero para los hombres sí, la libreta militar si es menor de 50 años. El certificado de pago de la EPS y de la ELE. ¿Para qué esto? Pues en caso de que tengamos un accidente, que sepa dónde nos llevan, a qué EPS o a qué EDL la persona que nos atienda, y el carnet de la empresa donde trabaja. Si es que estamos empleados, entonces llevamos el correspondiente terreno. Muchas gracias, esto ha sido por hoy. Espero que me hagan preguntas a mi correo evarbar@logística.com. Muchas gracias.